Buenas, hoy vamos a desarrollar el sistema de las venas ácidos. A ver, retiramos los tegumentos y hemos dejado, fíjense, al corazón, a la columna vertebral y a las venas. Muy bien, si queremos explorar a la vena ácidos, fíjense dónde se encuentra normalmente, en el mediastino posterior, en situación laterovertebral, o paravertebral, mejor dicho, bien pegada a la columna vertebral. Muy bien, y vamos a ver que es una vena que va subiendo. Vamos a rastrear su origen, aquí bien abajo justamente, donde a través de una vista posterior nuevamente podemos examinar que se reúnen esta vena que viene desde el abdomen, la vena lumbar ascendente, con la última intercostal, que en este caso sería la vena subcostal, ¿sí? La vena subcostal. Muy bien. Fíjense entonces que la vena ácidos tiene una raíz lateral, ¿ok? Formada por la unión de estas dos, la vena lumbar ascendente y la subcostal del lado derecho, ¿ok? La vena ácidos se encuentra efectivamente a la derecha de la línea media del cuerpo. Y vamos a cambiar un poquito. Ahí le vemos. Esta es nuestra vena ácidos. A veces suele existir también una comunicación importante que tiene la vena ácidos. Creo que aquí no está pintadita, pero sí es bastante frecuente. Una comunicación que tiene con la vena cava inferior, que le llamamos el tronco cavo ácidos. ¿Okay? Si pudiese dibujar, entonces podríamos poner aquí una raíz medial que comunica, por decir así, a la vena cava inferior con la vena ácidos. ¿Sí? Esta comunicación es tremendamente importante. Vamos a ver después por qué resulta en una vía de circulación entre el sistema de la vena cava inferior, que aquí estamos viendo, con el sistema de la vena cava superior, que vamos a ver enseguida es donde termina la vena ácidos. Ok, entonces, fíjense, vamos a ir subiendo y vemos cómo la vena ácidos va recogiendo la sangre de las venas intercostales posteriores. Okay, estas que aquí resaltamos, las venas intercostales posteriores. Las 8 o 7 últimas aproximadamente. ¿Sí? Y luego cuando llega a la altura de T5 aproximadamente, o borde inferior de T4, se curva el arco de la vena ácidos. ¿Sí? Es decir, la vena cambia de dirección. Era vertical, ascendente, hacia arriba, ¿ok? Y a partir de T5 cambia de dirección para ir de atrás para adelante. Va a cruzar por encima del bronquio principal derecho. Si nosotros pudiésemos dibujar en este momento, aquí podríamos incluir al bronquio principal derecho y de hecho a los demás elementos de la raíz pulmonar también. Y una vez que pasa por encima de ellos, fíjense dónde va a terminar. Aquí, en la cara posterior de esta gran vena, que es la otra vena cava, la vena cava superior. Entonces vimos justamente, recuerdan que al principio dijimos que una de sus raíces era el tronco que le comunicaba con la vena cava inferior. ¿Okay? En situaciones donde la vena cava inferior se ve obstruida, por ejemplo, este puede ser un puente, vamos a ver más adelante. ¿Sí? Muy bien. Entonces, fíjense, la vena ácidos, habíamos dicho que recogía la sangre de estas 8 o 7 últimas aproximadamente venas intercostales posteriores. ¿Qué pasa con las primeras? Bueno, resulta que las primeras, aquí se ve muy bien, las 3 o 4 primeras venas intercostales, fíjense que van a terminar en esta pequeñita, que la llamamos de vena intercostal superior derecha. ¿Okay? Recoge la sangre de las 3 o 4 primeras venas intercostales derechas, para luego, fíjense dónde viene a terminar, en el arco de la vena ácidos, el arco o callado
de la vena ácidos. ¿Está bien? Muy bien. Pero en cuanto a la izquierda, ¿cómo quedamos con el lado izquierdo? ¿Sí? Hasta ahora vimos solamente el lado derecho. Muy bien. Si a la derecha existe la vena ácidos, resulta que a la izquierda existe la vena hemiácidos. Vamos a explorar. Aquí se ve muy bien de vuelta. Vamos a crear un poquito de orden, no se preocupen. Y de vuelta. Fíjense. Tenemos de vuelta la lumbar ascendente del lado izquierdo, que está pegada a la columna vertebral. Vamos a examinar desde una vista posterior. Ahí se ve muy bien. La lumbar ascendente del lado izquierdo. Esta vena lumbar ascendente del lado izquierdo nuevamente se va a unir a la última intercostal, que es realmente la vena subcostal. ¿Sí? La subcostal, pero del lado izquierdo. Y las dos forman la raíz lateral, que es la raíz constante de mi vena hemiácidos. ¿Ok? O vena ácidos menor, como también se le llama. La vena ácidos menor o la hemiácidos también tiene una raíz medial que es mucho más, o sea, que es más inconstante, por decirlo así, y que la reúne con esta otra, que es la vena renal izquierda. Entonces, si podemos dibujar para poder entender mejor, fíjense, esta renal izquierda vamos a unir mediante un tronquito venoso hasta la vena hemiácidos, ¿sí? Se va a denominar por eso de tronco reno-hemiácidos. Fíjense que de vuelta la renal izquierda termina en la vena cava inferior, o sea que nuevamente estamos comunicando al sistema de la vena cava inferior con la vena hemiácidos, ¿sí? Muy bien, ¿cómo se va a comportar esta hemiácidos? Vamos a ver que avanza hacia el corazón, es decir, subiendo por la columna vertebral, de abajo para arriba, ¿ok? Recogiendo la sangre de las 4 o 6 últimas venas intercostales, pero del lado izquierdo. ¿Sí? Ahí se ve, muy bien. En este caso las 4 últimas del lado izquierdo. Y cuando llega a la altura de la vértebra torácica número 8, aproximadamente T8, ¿sí? T9 esta que está aquí, muy bien, T8 o T9, cruza la línea media. Fíjense, voy a ocultar aquí el corazón un poquito. Muy bien, hemos ocultado el corazón. Y fíjense, da para ver muy bien cómo la hemiácidos está cruzando la línea media. De izquierda hacia derecha. ¿Y dónde va a terminar? Justamente en otra que no es nada más que la misma vena ácidos que estábamos viendo hacia la derecha. ¿Ok? Allí termina nuestra hemiácidos. Muy bien, la hemiácidos entonces recoge la sangre de las 4 últimas más la subcostal. Pero ¿qué ocurre entonces con las 6 o 7 primeras? Muy bien, resulta que, fíjense, las 6 o 7 primeras venas intercostales superiores, lógicamente, primeras intercostales del lado izquierdo, se reúnen para formar otro tronco mucho más pequeño, que es, como está a la izquierda también se llama de hemiácidos, pero al ser más pequeño se llama de hemiácidos accesoria. Y la vena hemiácidos accesoria, fíjense que también cruza la línea media, una o dos vértebras por encima del nivel al que la vena hemiácidos cruzó. La hemiácidos accesoria cruza dos niveles vertebrales por encima, ¿sí? Y termina también en la vena ácidos, que luego va a terminar en la vena cava superior, ¿sí? Si nos vamos más para arriba, una última curiosidad, fíjense que vamos a tener una pequeña vena intercostal superior del lado izquierdo. Recuerdan que del lado derecho, la intercostal superior derecha terminaba en el arco de la vena ácidos. Muy bien, resulta que aquí las 2 o 3 primeras, hasta las 4 quizás, intercostales superiores izquierdas, fíjense, terminan en este pequeño tronco, la vena intercostal superior izquierda.
que se denomina también de vena de Braine. ¿Okay? La vena de Braine tiene una particularidad muy interesante que comunica entonces la hemiasis accesoria a veces, pero no termina la sangre allí, sino que donde va a terminar en la cara posterior de esta que vemos aquí, que es la vena brachiocefálica del lado izquierdo. Ahí se ve. Fíjense, vamos a subir un poquitito más. Ahí está. Esta es mi brachiocefálica, pero del lado izquierdo, y ahí en la cara posterior de la misma está terminando la vena intercostal superior izquierda, que es la vena de Braine. Muy bien, chicos. Esto ha sido todo en cuanto a las venas ácidos, su conformación, básicamente. Vamos a estudiar relaciones en otro video. Un abrazo. Cualquier duda, estamos a la orden.